¿Por qué Ucrania es importante en estos momentos en el mundo? Neta, nos encanta vernos el ombligo. Perdón, pero si escuchan los titulares internacionales, Corriere de la Sera, Le Monde, Le Figaro, La Nación en Argentina, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, cualquier medio de comunicación en el planeta, salvo, pues, no sé, México no necesariamente, tiene fotografías, pero no necesariamente, pero cualquier medio de comunicación en el planeta tiene la de 8 hoy, lo que está pasando con Ucrania, lo que está pasando con Vladimir Putin y lo que ha pasado con esta decisión de reconocer estos territorios en su autonomía. Voy a decir una barrabasada y aquí está Brenda Estefan para que me dé un zape en tiempo real. Querida Brenda, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis, un gusto estar contigo. Bienvenida, Brenda. Oye, a ver, voy a decir una barrabasada. Seguramente, pero quisiera que lo tratemos de entender un poquito más. Okay. Yo ponía este ejemplo hace rato. Seguramente estoy mal. Vamos a suponer que Tamaulipas quiere independerse. Hace un rato quiere independerse. No sé, varios años quiere independizar, yo me quiero independizar, que quería Tamaulipas. Como se pone un ejemplo, un ejemplo, punto. Pero anexarse a Tamaulipas, sino para ayudarles a su independencia. A lo mejor, y lo entiendo, mi ejemplo es súper frívolo, tiene miles de matices, pero ¿por qué debería de importarnos entonces lo que está pasando en Rusia? Porque no es lo mismo que llegue Rusia a entrar a un territorio que quería independizarse con la tensión internacional que estamos viendo, a que sea un conflicto, pues a lo mejor con países menos poderosos, menos importantes. ¿Estamos bien, Brenda? O sea, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Cómo lo podemos entender? Mira, Luis, lo que sucedió el día de ayer, si bien no es la gran invasión temida por Occidente desde hace semanas por parte de Rusia, lo que sí es un acto político, jurídico y militar extremadamente grave. Es decir, Putin vuelve a dibujar, redibuja las fronteras de un país independiente como ya lo ha hecho con Georgia, con Moldovia, es decir, no es la primera vez. Pero en este momento de enorme tensión en torno a Ucrania, lo que está en juego va más allá de la integridad territorial de Ucrania. Lo que está en juego es el sistema construido por el mundo post Segunda Guerra Mundial, post 1945. Está en juego también este liderazgo unipolar estadounidense post 1989 y la caída de la cortina de hierro. Y pareciera a veces que cuando estamos lejos desde Occidente, pensamos, bueno, esto no afecta a nosotros, pero lo que realmente estamos viendo es de una importancia histórica. Lo que estamos viendo en estos días va a pasar a los libros de historia, Luis. Se va a recordar, se va a analizar en las diferentes teorías de relaciones internacionales, porque no al de Estados Unidos en materia militar sigue siendo la segunda potencia militar a nivel global y es una potencia nuclear. Entonces no es un enfrentamiento con Irak, no es una intervención estadounidense en Siria o en Yemen, es un enfrentamiento entre dos grandes países. Rusia es un país de 17 millones de kilómetros cuadrados y tiene una importancia brutal en esa región del mundo. Y lo que está sucediendo en Ucrania, desde luego, tiene raíces mucho más allá del enfrentamiento entre las potencias, tiene raíces históricas, historiográficas, culturales, religiosas. En esta región, si bien Ucrania tiene mayoría de población católica, en esta región hay población ortodoxa importante, es decir, tiene muchas raíces, pero está en juego, digamos, esta gran búsqueda del Kremlin por reequilibrar el poder a nivel global. A ver, para que nos podamos entender en todo nuestro auditorio, porque creo que es también muy importante ver el mapa de Ucrania y lo que está sucediendo con estos dos territorios, Donetsk y Luhansk, que son los que ayer reconoce Vladimir Putin como autónomos. Si usted tiene un mapa ahí en el Google, ponga Ucrania y va a
ver del lado derecho, o sea, más hacia el este, estas dos regiones, Donetsk y Luhansk, que están pegaditas a Rusia. Bueno, ahora estarían como anexadas a Rusia, pero no tiempo son autónomas. Y tengo entendido que, Brenda, que pares rusos a estos territorios. Insisto en mi ejemplo, porque pues obviamente Donetsk y Luhansk se nos parece algo muy abstracto, algo muy lejano. Es como si los gringos entraran a Tamaulipas, por ejemplo, que quisiera independizarse, ¿no? No, sí es un buen ejemplo, Luis, sobre todo para entenderlo Sí, de claro, manera o más sea, asequible. Yo con creo que es un buen todos los ejemplo. bemoles, Claro, evidentemente. con todos sus matices, pero sí es un buen ejemplo. Lo que sucede justamente en las regiones en donde dos países se encuentran en la frontera es que hay una subcultura, ¿no? Y en estos lugares, en el norte de México, pues hay una subcultura medio Tex-Mex, en donde hay elementos de la cultura estadounidense, y en el norte de Estados Unidos hay elementos de la cultura mexicana. Claro. Entonces, eso sucede en esta región al este de Ucrania. Y Vladimir Putin rompe esta ventana a la diplomacia, había entreabierto la puerta a la diplomacia el domingo con esta frenética jornada de diplomacia telefónica encabezada por Emmanuel Macron. A ver, es que ahí es donde yo me pierdo, porque quedaron de verse, ¿no? Es que me parece que desde hace semanas Biden y Putin está llevando a cabo una estrategia de frío y calor. Da 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Se dice dispuesto al diálogo, se dice dispuesto a reunirse con Biden, pero después presiona de manera importante a Occidente. Entonces, está generando, desde luego, una guerra de nervios en Occidente. Y lo que sucedió ayer es que sin disparar aún una sola bala, pues aumentó de manera brutal la presión en Occidente y de alguna manera le entregó una pistola cargada a Occidente y le dijo: dispárame con sanciones. Estoy violando nuestros acuerdos, dispárame con sanciones. Pero lo hizo de una forma extraña, porque no era la invasión masiva temida por Estados Unidos, ante la cual se habían anunciado este enorme paquete de sanciones devastadoras para Rusia. Entonces, vimos a las cancillerías europeas y las vemos todavía hoy discutiendo, los países bálticos diciendo hay que poner sanciones duras, Francia y Alemania diciendo esperen, hay que recordar la enorme dependencia que tienen sobre todo Alemania e Italia del gas ruso. 40% del gas que se consume en Europa viene de Rusia, particularmente Alemania e Italia son muy dependientes del gas ruso. Entonces estos países dicen, esperen, ¿no? Y el comercio de la Unión Europea con Rusia es 10 veces mayor al comercio de Estados Unidos con Rusia. Entonces, claro que Europa tiene otra postura en este momento. Y lo que hizo otra vez Putin es ponerlos a dudar, ponerlos a no poder reaccionar de inmediato, ¿no? El tipo está siendo un maestro del ajedrez político en estos momentos, y no es por menospreciar a nadie, pero sí está cantando muy bien hacia dónde va el camino, y él lleva la batuta. Creo que queda claro. Queda claro porque, fíjate lo que a mí me brinca tanto. Mientras entran ya las tropas a un territorio en el que se reconoce la autonomía, entonces como tal, pues no podrías decir que es una invasión, Sobre ¿no? todo porque desde hace 8 años hay tropas rusas en este territorio. Es decir, ahí existe una guerra de la cual, como bien dices, en Occidente nunca escuchamos hablar, pero desde 2014 hay una guerra entre ellos no quieren ser ucranianos, quieren ser independientes, las fuerzas separatistas y el gobierno ucraniano. O sea, ahí existe una Rusia. Entonces, incluso un funcionario estadounidense dice ayer, no es una invasión, porque ya estaban, pero les puso esta situación compleja. Yo escribo hoy una columna en el periódico El Universal que se llama En la cabeza de Putin, que justamente habla de este tema. En los últimos párrafos explico lo que decías tú, que finalmente, más allá de que al final de cuentas y viendo los resultados finales, estas decisiones puedan traer resultados nefastos para los rusos y también para Occidente, lo cierto es que hoy el maestro del juego, el que pone la jugada, es Vladimir Putin. Ahora, los norteamericanos han sido extremadamente cautelosos. La Unión Europea ayer decía, bueno, viene una reacción, no sabemos cuál, pero viene una reacción. Pero los norteamericanos sí han sido extremadamente cautelosos, cosa que me llama la atención porque es contrastante a los discursos que traía Biden hace, pues apenas la semana pasada. O sea, más fuerte, hablaba. Hoy estamos en silencio esperando, supongo, la reacción en algunas horas más. ¿Qué van a hacer? Mira, los europeos y los europeos con Estados Unidos no quieren mostrar a los ojos de Putin divisiones internas. Eso no les conviene porque fortalece a Putin. Entonces, lo que están haciendo es tratar de resolver estas
pues estas diferencias en visiones de cuáles deben de ser las sanciones antes de llevarlas a cabo. Los periódicos rusos hablan de que Occidente desconectaría a Rusia de la economía global, de los mercados globales. Se habla mucho del tema de los semiconductores, de cómo se evitará la exportación, se prohibirá la exportación de semiconductores a Rusia. Tú sabes que es un tema crucial para el mundo actual. Entonces, hay elementos importantes, pero Rusia puede dar coletazos. Otra vez, no es lo mismo imponer sanciones a Cuba que imponer sanciones a Rusia, que puede dar coletazos que generen olas en Occidente. Que tiene al lado a China y que en los Juegos Olímpicos de invierno, cuatachos, pero deja tú lo de cuatachos ahí en los Juegos y los discursos buena onda. China, corrígeme si me equivoco, está llegando a este acuerdo para comprarle petróleo y creo que gas también a Rusia. Pueden llegar a un acuerdo económico importante. O sea, ¿te desconecto del mundo y qué? ¿Me desconectas de China? ¿O cómo le podríamos hacer ahí? Ese es el temor que tienen muchos, que por ejemplo, ¿por qué no se pone o se ha quitado de la mesa el tema de desconectar o de sacar a Rusia del sistema SWIFT de transferencias interbancarias? Porque hay quien dice, eso empujaría a que se cree un sistema alternativo no dominado por Occidente. Mira, se ha hablado mucho de esta alianza entre Rusia y China. No es que sean socios y que tengan todos los intereses alineados. Bien, pues. Lo que tienen es un enemigo en común. Tienen como enemigo, bueno, desde luego Estados Unidos, pero al modelo liberal democrático occidental, que pone en riesgo a sus gobiernos. Pero lo que vimos ayer en Naciones Unidas, en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, fue que China se opuso y criticó las acciones de ayer del reconocimiento de Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes. ¿Y por qué se opone? Porque China no quiere que Taiwán sea independiente. China quiere Taiwán para ellos, quiere anexarse a Taiwán, entonces no quiere que sea independiente y por eso la oposición. Es decir, hay cosas en las que están de acuerdo, pero también habrá desacuerdos. Ayer vimos a Rusia solo en el Consejo de Seguridad en esta posición y una crítica de los otros 14 miembros de lo que sucedió ayer. ¿Tú ves ayer una alianza de pronto? Sí, o sea, sin duda. China, Rusia, ¿y qué representa esa alianza? O sea, porque ya estamos hablando de el dragón, ¿cuál dragón dormido? Ya está más despierto que otra cosa. O sea, ¿qué representaría una alianza? Lo que representa China económicamente, con Rusia económicamente, frente al otro lado, frente a Occidente, en donde Estados Unidos ha perdido liderazgo. Esa es la realidad, en donde Europa también ha perdido liderazgo y tiene una gran dependencia energética. O sea, ni modo que le mandes gas que en barcos o como a toda Europa, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética, China dejó de ver a Rusia como una amenaza y ahí empezaron a tejer lazos importantes. Después de 2014 y la anexión de Crimea a Rusia, los lazos económicos se fortalecieron porque ante las sanciones de Occidente, Moscú volteó a Pekín para decir necesito otro mercado. Y a lo largo de estos años se han venido fortaleciendo, es decir, realmente ha sido un proceso esta alianza que, como vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos, en esta reunión previa que tuvieron a la inauguración Putin y Biden, Putin y Xi Jinping, pues se anuncia una serie de alianzas en temas de hidrocarburos, en temas comerciales. Sí hay entendimiento en temas comerciales y sí tienen un adversario en común. Claro. Entonces, desde luego que en muchos temas estarán cerrando filas de cara a Occidente y lo que vemos, Luis, es claramente un mundo cada vez menos unipolar y en donde visiones diferentes a las de Estados Unidos gobiernan buena parte del mundo. Déjame cerrar con esto, Brenda. Tercera Guerra Mundial. O sea, de ese tamaño puede llegar a ser un enfrentamiento bélico si llegara Estados Unidos o la OTAN a actuar. Estados Unidos y la OTAN no van a actuar en términos militares. El enfrentamiento será militar entre Ucrania, apoyada sí por Estados Unidos y la OTAN, pero no habrá ejército de la OTAN ni de Estados Unidos en Ucrania, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces no puede activar el artículo 5 de la seguridad colectiva. Tendrá que actuar solo con apoyo sí financiero y de armas. ¿Por qué se habla de esta tercera guerra mundial? Por lo que implica que aunque sea de manera, como se dice, una guerra proxy en un tercer país, ucraniano, pues estarán luchando
de Estados Unidos con Rusia, pero sobre todo sanciones se encontrarán, sobre todo a partir de las sanciones impuestas en 2014 por Occidente, sigue siendo un jugador importante en la economía global, y por el tema del gas, por el tema de los hidrocarburos. O sea, está construido este famoso Nord Stream 2, el gasoducto que conecta a Rusia con Alemania, y que si bien está terminado no se ha echado a andar, y vemos como Biden dice en la Casa Blanca que de haber invasión de Ucrania no se suspenderá. Y ahí tienes a Olf, ¿no? O sea, Olf, oye, ¿pero por qué? Hola, Scholz, diciendo, nosotros mantenemos una indecisión estratégica, son las palabras sobre este tema. Necesito ese gas, o sea, ¿cómo me vas a hacer llegar este gas? Vamos a seguir muy de cerca el tema, Brenda. Un honor tenerte en este espacio. Gracias por darnos luz en estos temas. Y te seguimos y te leemos en El Universal hoy y en tus redes. Claro, me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Muchísimas gracias, querida Brenda. Que tengan un lindo día. Regresamos.